Entonces, esta es la ecuación diferencial de Schrödinger, que cumple con todos los postulados descritos anteriormente. Por supuesto, los postulados no son suficientes para decir que una cosa es verdad, porque no es matemática, ¿verdad? Es física. Entonces hay que llevarlo al experimento, ¿verdad? Pero todo esto fue comprobado experimentalmente de sobra. Es más, de hecho, esto fue comprobado con los experimentos antes que no se podían explicar de otra manera. Pueden ver que es una ecuación lineal en la posición y en el tiempo. Esta es una ecuación unidimensional, porque lo que lleva es una segunda derivada respecto a x. ¿Qué creen ustedes que llevaría aquí la ecuación en 3 dimensiones? Llevaría un laplaciano, ¿verdad? O sea, una suma de las 3 derivadas segundas respecto a x, respecto a y, respecto a z. Pero aquí solamente tenemos la ecuación unidimensional de Schrödinger. O sea que los ejemplos que vamos a ver acá son ejemplos unidimensionales. B es la energía potencial, M es la masa de la partícula, H barra es la constante de Dirac, o sea, la constante de Planck entre 2pi. Entonces, esa ecuación 7 es la ecuación que rige la evolución de los sistemas a nivel atómico. La famosa ecuación de Schrödinger. Entonces, bueno, la solución, ¿de qué va a depender? Bueno, la solución va a depender del tipo de problema al que nosotros estemos sometidos y a las condiciones de frontera y condiciones iniciales a las cuales este problema está sometido. O sea que hay una solución dependiendo cuál sea el sistema que estemos analizando, y nosotros vamos a analizar aquí algunos sistemas unidimensionales sencillos. Aquí acota algunas características. Lo que ya les dije es una ecuación en derivadas parciales de segundo orden lineal. Se distingue porque tiene un número imaginario i. Tiene un número imaginario i, ¿verdad? Aquí pueden ver el término. Y h barra tiene un número imaginario aquí i, que se distingue de las ecuaciones normales de la física. Y entonces por ese número imaginario las soluciones van a ser complejas. A la solución de la ecuación de Schrödinger se le llama función de onda, pero no es una onda en el sentido característico de las ondas de luz o de materia, es una onda diferente. El problema aquí es que la función de onda en sí es compleja. Compleja en el sentido de número complejo. Es una cantidad compleja porque lleva el imaginario i. Y entonces se le hace difícil asociarle una interpretación física, a una propiedad física directamente, porque no la tiene. Porque aquí, ¿cuál es el problema? Nosotros no podemos saber qué es lo que oscila, o sea, qué es lo que ondula y cómo ondula, dónde ondula. ¿Dónde ondula? Porque tenemos el principio de incertidumbre. ¿Y qué ondula? ¿Qué va a ser un número complejo? No sabemos qué es un número complejo. Físicamente no es nada. Entonces, diferente a que, por ejemplo, en una cuerda, lo que ondula son las partículas de la cuerda. En el agua lo que ondula son las moléculas de agua. En las ondas sonoras lo que ondulan son las moléculas del gas en donde el sonido se transmite. En el caso de las ondas electromagnéticas, lo que ondula son la variación, la distribución, las variaciones de los campos eléctricos y magnéticos. Aquí no sabemos nosotros ni por cerca qué es lo que ondula. O sea, tienen existencia física solamente dentro de la teoría. Ya vamos a ver que para darle sentido físico tenemos que asociarla de otra manera. ¿Ok? Entonces en sí no tienen sentido físico. ¿Verdad? Solamente describen la distribución de una partícula en el espacio, pero no dicen exactamente dónde ni qué. No dicen exactamente cómo. En sí la función de onda no tiene una interpretación física.
La respuesta a esto, de que, bueno, ¿para qué sirve? La dio Max Born, que para los que saben un poquito de música, sobre todo de los años 70 y los años 80, Max Born es el ilustre abuelo de la famosa cantante Olivia Newton-John, que se hizo famosa por aquella película Vaselina con John Travolta. Él es el abuelo de ella, Max Born, un eminente físico del siglo XX. Entonces, Max Born lo que hizo fue asociarle a la función de onda una medida de la probabilidad de encontrar a la partícula en una región del espacio. Y entonces al producto de la función de onda, por su conjugado, se le llamó densidad de probabilidad. Entonces se asocia a este producto con una probabilidad. ¿Probabilidad de qué? Probabilidad de encontrar a la partícula en una región del espacio en un momento dado. Entonces nosotros no tenemos acceso más que a decir, un electrón está en una región esférica o en una región cilíndrica o en esta región con más probabilidad que en otras regiones. Pero no tenemos acceso a decir, el electrón está aquí. Eso da lugar a lo que se llamaban las nubes de probabilidad, y eso es lo que da lugar a los orbitales y todas aquellas cosas que ustedes saben usar ya en sus cursos de química orgánica. Entonces no existe realmente una posición para la partícula. Lo que existe es una nube de probabilidad, cuya densidad de probabilidad, P de xt de x, es x conjugado, psi conjugado por psi. Entonces, esta es la densidad de probabilidad. O sea, la función de onda sola no dice nada, pero si la multiplican por su conjugado, sí está dando la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en un momento dado, en un punto dado. Entonces ahora sí tiene significado físico. La asociamos con una densidad de probabilidad, que es importante. Entonces, al ser una densidad de probabilidad, la probabilidad tiene que estar normalizada. O sea que la suma de todas las probabilidades debe dar 1, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? De que esté normalizada. Entonces, es la propuesta de Born. Decimos psi cuadrado como el producto de psi por psi conjugado. Entonces, si nosotros vemos acá y graficamos psi cuadrado contra x, entonces la probabilidad de que una partícula se encuentre en el intervalo entre A y B es el área total, o sea, es la integral, porque la probabilidad es la suma de todas las probabilidades. Entonces, por eso es que psi cuadrado se llama densidad de probabilidad. Y si quieren la probabilidad total, ese es el área bajo la curva de esta gráfica, porque es la integral. Bien, voy a pasar al siguiente paso, ya pronto vamos a parar. En muchos sistemas, no en todos, pero sí en muchos sistemas, yo puedo separar la función de onda en dos partes. En una parte que es dependiente solo de la posición y en una parte que es dependiente solo del tiempo. Ese método se llama solución por variables separables en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, aquí tengo una hoja auxiliar donde les voy a mostrar cómo separamos la ecuación de Schrödinger. Si me permiten un segundito, buscar esa hoja por acá. Esta es. Bien. Aquí ahí tenemos borrones, eso manchado no significa nada. O sea, significa cero. Ok, tenemos la ecuación de Schrödinger. Tenemos la ecuación de Schrödinger total, dependiente del tiempo y dependiente de la posición. Vamos a postular una solución que sea el producto. Sustituimos. Les pongo acá, miren, psi por phi. La psi que estoy poniendo acá no lleva base, no lleva palo abajo, para distinguirla de la que sí depende del tiempo. Esta no lleva palo abajo, ahí traté de borrárselo. Ustedes pueden ver que la phi, como solo depende de t, se saca de esta derivada espacial. Se asume que el b solo depende de x, entonces acá, pues lo pongo hacia b por phi por psi.
Y acá, cuando tomo la derivada, es al revés. Aquí la phi, solo la phi depende de t, la xi no. Entonces aquí va, ahí no lo escaneó. Aquí va xi, xi sin barra, multiplicada, o sea, de x, multiplicada por este término. Entonces, acá tenemos que si dividimos entre la xi completa, o sea, entre el producto de la xi sin barra por phi, entonces, ¿qué vamos a tener? Escribámoslo todo. Vamos a ver qué vamos a tener. Miren, aquí estoy dividiendo entre xi. Cuando yo divido aquí divido entre un phi de t. Ese phi de t canceló al phi de t que estaba acá. Canceló a este en ese primer término. Y solo quedó xi abajo. Aquí canceló al phi que estaba multiplicando. Y aquí la que se canceló fue esta xi que está acá de x al dividir. Y entonces me queda de este lado, o sea, si paso a este lado el otro término, me queda de este lado una función solo de x y del otro lado una función solo del tiempo. Lo que es válido únicamente, como el x y t son independientes, la única forma como yo puedo tener dos funciones de dos variables independientes iguales es que la función sea constante. De lo contrario, no pueden ser iguales si son dos funciones de dos variables que sean independientes. Entonces, ese es igual a una constante c. Esta no es la velocidad de la luz. Esta es una constante, ¿verdad? Es una constante que depende de... Ya vamos a ver qué es esa constante, ¿verdad? Esa es una constante. No se me vayan a confundir con eso. Entonces, al ser así, esa constante separa las ecuaciones. Entonces, esta es igual a una constante y esta es igual a una constante. Esta es una ecuación de primer grado en el tiempo y su solución da automáticamente phi de t igual a c por e a la menos ict entre h barra. Eso siempre va a ser igual. Esa fase, o sea que la solución temporal solo mete una fase exponencial en las soluciones. En la que hay que trabajar es en la solución espacial. La solución espacial sí va a ser diferente para cada problema. La otra parte queda despegada entonces y quedaría como, ¿verdad? Sería la otra parte que está acá, esta de aquí, quedaría entonces como menos h barra cuadrado. Bueno, antes de eso, sí, quedaría menos h barra cuadrados segunda derivada con respecto a x más b por xi igual a c, con el 1 sobre xi que estaba aquí. De una vez veamos qué es SC. La fórmula de W es 2pi por la frecuencia. O sea, W es 2pi entre lambda. Pero, ¿qué es lambda? La longitud de onda de Broglie, que es C entre H. Y 2pi entre H, ¿qué es? 1 sobre H barra. O sea que W es C entre H barra. Pero, la fórmula de Einstein-Planck es HF. O sea, es W entre 2pi por H. O sea, es H barra W. Entonces, si es H barra W y W es C entre H barra, entonces C es igual a E. Esta C que está acá es la constante, no es, perdón, esta es la constante, esta C que está acá, ¿de acuerdo? Esta C que está acá es la constante. No es la velocidad de la luz, es la constante. Es la constante. Entonces, nosotros tenemos que necesariamente esa constante va a ser la energía del sistema. Esa constante va a ser la energía del sistema. Entonces, cuando escriba la solución acá para la phi, que depende del tiempo, en vez de esa constante va a ir la energía. Y cuando escriban acá
cuando escriban acá la C por Xi, en la ecuación que depende de la posición, esta va a ser la energía. Entonces, esta solución es la que vamos a resolver para diferentes sistemas. Esta que está aquí, esta ecuación. Esta ecuación es la que se llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y lo que nos va a dar es lo que se llaman estados estacionarios, ¿verdad? Los famosos estados estacionarios. La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y esa es la que vamos a resolver para distintos sistemas. El primer sistema que vamos a ver es la partícula libre. En el caso de la partícula libre, B es igual a 0. Al hacer B igual a 0, acá queda una ecuación muy sencilla, porque queda una segunda derivada igual a E por Xi. Entonces esta se puede resolver por el método aquel de los operadores, ¿verdad? En ecuaciones diferenciales, del famoso polinomio característico. Y pueden ustedes probar de manera bien fácil que la solución para esa ecuación es una forma AE a la I KX, perdón. Esa es la solución para una partícula libre. Miren que entonces, si yo sustituyo en la ecuación de Schrödinger, entonces ustedes van a tener que la segunda derivada les da esto que está acá, sustituyen aquí la función, la cancelan y lo que les va a quedar es que K cuadrado es 2m entre H barra cuadrado, o sea que la K que va en la solución aquí arriba, esta K que está aquí, es 2m entre H barra. Entonces ya tienen definido lo que es esa K que está ahí. O sea, las soluciones estas van a ser soluciones siempre y cuando K sea esto, K sea eso que está ahí. Entonces la forma que tiene la solución para la partícula libre es A por E a la I raíz de 2m entre H barra por X por E a la I CT entre H barra. La solución dependiente de la posición por la solución dependiente del tiempo. Hay un problema con esta solución de la posición. Y es que esta solución para la partícula libre, perdón, no está normalizada. Si ustedes calculan la probabilidad esta, para calcular la constante A, les va a dar aquí que la probabilidad, fíjense bien, si multiplican esta por su conjugado, les va a quedar 1. O sea que les quedaría la integral A cuadrado por 1. Y entonces al tener A cuadrado por 1, ¿qué va a pasar? Que les va a quedar igual probabilidad de encontrar a la partícula, o sea, independiente de en qué punto está. Y eso es imposible porque, ¿verdad? Es imposible porque nosotros tenemos principio de indeterminación. Entonces no se cumpliría. Entonces tiene ese problema la función de onda, ¿verdad? O sea, sí cumple con el principio de incertidumbre, mejor dicho, que podemos encontrar a la partícula en cualquier punto porque todos los puntos son igualmente probables. Ok, importante que recuerden para lo que viene y para sus problemas. Unas definiciones. En primer lugar, recordar qué es probabilidad AB. La probabilidad AB es la probabilidad de encontrar la partícula en un intervalo abierto AB. Y eso sencillamente es el integral desde A hasta B de Xi por Xi conjugado, o sea, de X, para cualquier sistema. Para cualquier sistema. Miren que aquí pueden poner la Xi total o la Xi solo depende de X, porque como el producto exponencial se va a cancelar siempre, al multiplicar E a la I por E a la menos I, que va a dar 1, entonces aquí solamente basta con poner la función Xi, que depende solo de la posición, la parte espacial. Ok, la condición de normalización es otra cosa que hay que recordarse, eso va a servir para encontrar generalmente las constantes. La condición de normalización dice que la suma de todas las probabilidades sobre todo el intervalo, sobre todo el universo, debe dar 1. Esa es la condición de normalización que ustedes conocen para cualquier probabilidad. La otra es lo que se llama el valor de expectación, valor de esperanza o valor esperado. Para la posición es Xi conjugado por X por, aquí me faltó una Xi, por Xi. ¿Ok? Ese es el valor de esperado. Y lo que indica es
¿cuál es el valor más probable para X? O sea, ¿cuál es la región más probable en la cual voy a encontrar yo al electrón o a cualquier partícula en una situación dada, ¿verdad? ¿Cuál es la región más probable? O sea, fíjense que aquí nosotros no tenemos valores exactos, tenemos probabilidades nada más. Miren, valores de expectación, valores de esperanza. Y si yo tengo una función cualquiera de la posición, cualquier función de la posición, ¿cuál es la probabilidad de encontrar de que la partícula tenga un valor de f de menos infinito hasta infinito? Entonces ese es el valor esperado para una función f de x. ¿Ok? Entonces ese es el punto clave, esas tres cosas que hay que acordar para problemas, cuatro cosas, ¿verdad? Junto con la definición de probabilidad. ¿Alguna pregunta? Porque voy a parar acá la clase hoy. Ok, entonces ya tienen asignado que el trabajo va a ser para esta semana, el leer la 41.6. Por favor, sí es un resumen, pero hay unos resúmenes que parecen respuesta breve, ¿verdad? Eso que lo amplíen un poquito más, ¿verdad? No pierdan esos puntos. Esmérese un poquito más en eso, ¿verdad? Entonces les recomiendo eso. En general, muchos lo entregan bien, pero otros entregan una caja muy escueta, que prácticamente es una respuesta breve. Y una respuesta breve no es un resumen. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ya en el chat está puesta las secciones que deben ir leyendo. Y les repito, no se desanimen, ya vamos bien adelante. Estamos saliendo de esto, pues espero que salgamos bien. Ya vamos bien adelante y, ¿verdad? Pese a que es intensivo, pues hemos ido caminando. ¿Ok? Entonces les deseo una feliz tarde. Les recuerdo, el viernes yo tengo un asunto personal de salud que atender. Entonces, por favor, les voy a recordar en el chat, nos miraremos a las 4. Había visto la posibilidad de las 5, pero recordé que el decano nos cita a los directores a las 5 a muchas reuniones. Entonces, dejémoslo a las 4 mejor. ¿Ok? Entonces, a las Está bien, 4 Lee. viernes, ¿verdad? Yo les recuerdo en el chat. Buen provecho, pasen buena tarde y nos vemos el viernes si Dios lo permite. ¿Ok? Listo, Lee. Listo.